de su hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Vamos a leer el Salmo 100 para entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de alabanza, allí, desde nuestras casas. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Con este salmo vamos a entrar en un tiempo de adoración. Yo le invito para que allá desde su hogar, desde su casa, con su familia, cantemos a Dios, como dice la palabra, con alegría. Y el anhelo de Dios es que sean todos los habitantes de la tierra. O sea que es un privilegio para usted y para mí que entendamos esta palabra y le cantemos a Dios. Él es bueno, pero sobre todo es fiel. Él es misericordioso. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Desde nuestros hogares, en medio de la crisis, en medio de las preocupaciones, en medio del aislamiento, en medio de lo que usted esté viviendo a nivel personal, matrimonial, familiar, laboral, emocional, físico. Nunca nos olvidemos de la fidelidad de Dios, nunca. Es un momento propicio para adorar a Dios. Es un momento pertinente para adorar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, declarando su fidelidad. Nunca dude de la fidelidad de Dios. Nunca dude de la misericordia de Dios, que son buenas y nuevas cada mañana. Todos juntos lo declaramos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande. Grande es tu fidelidad. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él es más grande que esta crisis. Él es más grande que esta situación. Él es más grande. Y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él, en el autor y en el consumador de la fe. Fidelidad. Él es la fe. Fidelidad. Puesto los ojos en Él, solo en Él. Descansemos en Él, esperemos en Él. Proclamemos su palabra. Clamémosle a Él. Toma el control, mi Señor amado, de nuestras vidas. Y a través de esta alabanza que ha salido de nuestro corazón, descansamos en ti, Señor amado. Sigue pastoreándonos, sigue mentoreándonos y queremos seguir siendo fieles a ti en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las crisis. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Lo declaramos hoy, mañana y siempre. Él es grande, Él es grande. Él tiene el control absolutamente de todo. Gracias, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Con alegría de corazón cantamos, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Alabado sea Dios, exaltado sea el Señor, glorificado sea el Señor. En familia lo declaramos y lo creemos. En el nombre de Jesús. La iglesia es más que un lugar. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. 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 Tú
eres iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia. Tú 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 eres la iglesia. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Bendiciones para todos. Qué alegría es saber que estamos desde nuestros hogares. Culto en casa, altar familiar, aprovechando estos tiempos de aislamiento, obedeciendo siempre a nuestras autoridades aquí en la tierra, quedándonos en casa, el tiempo que sea necesario, pero disfrutando estos momentos preciosos, estos momentos que anhelamos, usted y yo, que lleguen para escuchar la palabra del Señor. Gracias por permanecer, gracias por estar siempre atentos a estas reuniones, a estos altares, a los cultos también, a todas las actividades que el Ministerio Casa de Restauración Familiar está haciendo dirigidos a través del Espíritu Santo en estos tiempos de aislamiento. Si a usted le hicieran una invitación a salir a una aventura sin saber qué se va a presentar, ¿qué respondería usted? Lo invito, vamos. ¿A dónde? Vamos, simplemente vamos. Quizás es al mar, quizás es a un lugar aislado, quizás tenemos que cruzar montañas, cruzar peligro, embarcarnos sin saber a dónde vamos. Solo sabe la persona que nos invita. ¿Qué respondería usted? ¿Usted iría? Quiero que analicemos la palabra que hoy el Señor nos va a regalar y está en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Una reflexión preciosa que quiero que la analicemos nosotros en este momento y le pidamos al Espíritu Santo que a través de la palabra nos dé entendimiento. Quiero que oremos allí desde nuestros hogares y le pidamos al Espíritu Santo: Señor, háblame. Háblame, Señor. Necesito tu palabra. Le invito para que se tome de la mano allí en sus casas. Le invito para que se regocijen en este momento. No sé por qué prueba estás pasando o están pasando. No sé por qué circunstancia al interior del hogar están pasando. No sé si habrá aflicciones económicas, físicas, emocionales, sentimentales. No sé si este aislamiento ha servido para restaurar cosas o por el contrario para desordenar cosas. No lo sé. Lo que sí sé es que la palabra tiene poder y que podemos en este momento pedir al Espíritu Santo de Dios que nos hable, nos aliente, nos fortalezca, nos ayude
Ven, Espíritu de Dios, a través de tu palabra y háblanos. Ven, Espíritu Santo de Dios, a través de tu palabra y enséñanos. Tu palabra enseña, tu palabra redarguye, tu palabra corrige, tu palabra instruye. Que hoy, Padre, tu palabra sea tocando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas y fortaleciéndonos, Dios de gloria, porque tu palabra es real, es viva y es eficaz, es lámpara, es miel, es panal, es pan, es viva, es vida. Gracias, Señor. Háblanos, Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta palabra la analizaron en una reunión de los niños. Y ayer en la madrugada el Espíritu Santo puso en mi corazón esta orden de Dios. Es una invitación. Pasemos al otro lado. Así titula la reflexión de hoy. Pasemos al otro lado. ¿Quién está haciendo la invitación? A una aventura. ¿Quién está haciendo la invitación? A un paseo. ¿Quién está haciendo la invitación? A un lugar. Jesús. Jesús en esta noche nos está diciendo, hey, pasemos. Quiere decir que Él está con nosotros, que Él va con nosotros. Pasemos al otro lado. Y para fortalecer nuestra fe es esta palabra. Vamos a pasar al otro lado. Confiéselo ahí delante de su familia. Vamos a pasar al otro lado. Yo lo digo a mi esposa, lo digo a mis hijos, vamos a pasar al otro lado. Porque no soy yo el que les estoy diciendo. Es Jesús el que nos está diciendo. Y si Jesús está con nosotros, vamos, pasemos al otro lado. Confiemos en Él. Creamos en Él. Él lo que promete lo cumple. Él no es hombre para que se arrepienta. Él no se arrepiente. Él sabe lo que está haciendo en estos tiempos. Él sabe por qué ha permitido estas situaciones. Él sabe por qué ha permitido la situación que usted está viviendo en su familia, en el empleo, a nivel personal, a nivel familiar, como sea. Él sabe. Pasemos al otro lado. Es Jesús mismo el que nos está diciendo. Y vamos a analizar estos versículos y vamos a entender qué quiere Dios decirnos hoy. Hoy, porque la palabra es eterna y es presente. Hoy, Dios, ¿qué nos quiere enseñar? Vamos a tratar de entender un poco y de alegorizar un poco esta palabra. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. En el versículo 35 está la invitación de Jesús. Pasemos al otro lado. Embarquémonos. La barca es la vida. La barca es su vida y es mi vida. Es este mundo. Estamos en este mundo. Este mundo es una barca. Estamos en este mundo. Esta vida es una barca. Y Dios nos está diciendo, yo quiero que pasemos al otro lado. Yo quiero estar con ustedes. Pasemos al otro lado. Y lo primero que Dios quiere enseñarnos en estos versículos, lo quiero leer nuevamente en el versículo 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En este versículo 37 dice, y se levantó una gran tempestad. Si Jesús les hubiera dicho a los discípulos, vamos, pasemos al otro lado, pero va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, ¿creerían ustedes que ellos aceptarían la invitación? Lo primero que Dios nos quiere enseñar es que en esta vida, en esta barca, vendrán tempestades. No quiero ser ave de mal agüero, pero vendrán tempestades. Desde la historia hasta el día de hoy han pasado un sinnúmero de tempestades. Tempestades tipifica problemas, circunstancias. ¿Por qué llegan las tempestades? ¿Por qué llegan los problemas? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Hay tempestades que por mi incredulidad, que por mi pecado,
que por mi dureza de corazón, por mi duda o porque yo lo quise, me meto en ellas. Pero hay tempestades que son provocadas por Dios. Las tempestades que son provocadas por Dios son las que Dios se está relacionando en este momento a través de la palabra y nos está invitando, pasemos al otro lado. Dios sabe, allá voy a probar su fe, allá voy a permitir tempestades, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Él no dijo eso, pero lo quiso decir a través de pasemos al otro lado. Lo primero que usted y yo debemos entender es que en el mundo vamos a tener aflicciones. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí, es en Él que tenemos paz, es en Él que usted y yo sobrepasamos esta crisis, es en Él que usted y yo pasamos al otro lado, porque estamos con Él, es en Él. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener tempestades. ¿Cuántas tempestades ha pasado usted a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel físico? Hay personas que Dios los ha sacado de un cáncer. Hay personas que Dios los ha sacado de una situación económica. Hay personas que Dios los ha sacado de una crisis emocional. Hay personas que Dios los ha sacado de una y de otra situación. Tempestades. Tempestades. Debemos de ser conscientes que en este mundo vamos a tener muchas tempestades. Esta tempestad que está pasando el mundo entero es difícil. Es llena de incertidumbre. Nos hablamos en familia y decimos, ¿cuándo irá a terminar todo esto? Todos los días muerte y muerte y muerte y muerte. Y hay algunos que llegan a un desespero impresionante. Desespero impresionante. Noticias de personas que por causa de la angustia depresiva, de emociones, más bien quieren quitarse su vida. Desespero en las casas, peleas, contiendas, emociones alteradas. Humanamente vendrán preguntas: ¿cuándo irá a terminar todo esto? ¿Cuándo pasaremos al otro lado? Amigo y amiga que me escuchan esta noche, Jesús lo está diciendo: pasemos al otro lado. Y a pesar de que sucedan tempestades y vendrán otras tempestades, con Cristo estamos completamente seguros que pasaremos al otro lado. Lo segundo que Dios quiere hacernos entender está en el versículo 38. El versículo 38 dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Alegorizando, Jesús estaba dormido. ¿Qué puede significar eso? Que nuestra vida cristiana está acomodada, que nuestra vida cristiana está tranquila, que mi confianza no es tan la confianza en el Señor, sino porque los problemas no vienen, las situaciones no vienen, entonces todo está bien. En este momento, en esta tempestad que Dios está permitiendo, nos estamos dando cuenta que no podemos relajarnos tanto y que debemos de clamar. Lo segundo que Dios quiere hacernos entender es que en medio de tempestades, usted y yo debemos de clamar. Clamar. ¿Pedir a quién? ¿Al presidente? ¿Al alcalde? ¿Al gobernador? ¿A los líderes espirituales? Creo que con esta tempestad que Dios permitió, nos ha desarmado a todos. Y los que estábamos dependiendo de hombres, los que estábamos esperando en hombres, aquí quedamos completamente desarmados. Y está bien lo que están haciendo las autoridades. Está bien lo que están haciendo la medicina, el ejército, la policía, todos. Está bien. Pero aquí nos estamos dando cuenta que el clamor no es para un hombre. El clamor es para Jesucristo. Es para Jesucristo. En el contexto nuestro, es para Jesucristo. Y es despertar esa vida espiritual, hermano y hermana.
Es despertar del letargo espiritual. Estamos muertos, estancados espiritualmente. Y esta crisis, esta tempestad nos tiene que sacudir, nos tiene que mover, nos tiene que levantar. Y es nosotros mismos clamar: Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. Señor. Y como Él nos ha invitado de pasar al otro lado, y estamos en medio de la tempestad, entonces yo le invito a que clamemos. Y hay una cita bíblica, y es en el Antiguo Testamento, en Jueces, capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mí, por mis dos ojos. La historia de Sansón es una historia con un fin muy, muy bonito. Pero creería que el clamor de Sansón lo perdió por acomodarse a su fortaleza, a su vigor, a su fuerza y a sus capacidades. La vida cristiana no puede llegar a ese punto de creer que soy el mejor evangelista, el mejor profeta, el mejor pastor, el mejor creyente, el mejor. El que no clama se convierte en un altivo y en un orgulloso. Y de una manera sencilla dice Sansón: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y en este momento, de una manera sencilla: Señor, ayúdanos. Estamos orando en las madrugadas, estamos clamando en las madrugadas: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Creo que muchos de las iglesias cristianas despertaron en esta tempestad para clamar. Pero la pregunta es: cuando Dios nos pasa al otro lado, ¿vamos a dejar de clamar? La respuesta es no. Hay que seguir clamando. En todo tiempo, en toda oración, en toda súplica hay que seguir clamando. Señor, por favor, ten misericordia de los médicos, ten misericordia de los empleados, ten misericordia de los vigilantes que están expuestos a peligro. Ten misericordia, mi Señor, de los niños, ten misericordia de los ancianos, ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi cónyuge, ten misericordia, Padre, la alacena, las facturas, el crédito, cantidad de cosas para clamar. Pero más que pedirle a Dios, es simplemente decirle: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Ese clamor tiene que salir de lo más profundo del corazón. Lo hemos predicado en estos tiempos. Lo hemos predicado, el clamor, el clamor, el clamor. Tenemos que ser personas que debemos de despertar la vida espiritual y empezar a clamar. Y lo tercero y lo último que el Señor nos está enseñando a través de esta reflexión está en el versículo 39. Y dice el versículo 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo tercero que Dios nos quiere enseñar es que Él responde. Que Él responde. Lo primero es que vendrán tempestades. Lo segundo es que debemos de clamar. Pero lo tercero, en medio del clamor, es donde usted tiene que avivar la fe. La fe. Y saber que Dios responderá. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios va a responder. No se angustie, no se preocupe. Dios responderá. Y hoy lo estoy profetizando y lo estoy declarando y lo señalo. Usted que está en angustia, usted que está en crisis, usted que está en problemas, Dios responderá a su clamor. Dios responderá a su clamor. Dios responderá a nuestro clamor. Esta pandemia terminará. Esta crisis terminará. Terminará. Y le vamos a dar gloria a la medicina, le vamos a dar gloria a la ciencia. Dios es el merecedor de toda gloria. Él es el que tiene el tiempo, principio y final de esta pandemia. Es Él. Es el que tiene el principio y el final de su problema y de su circunstancia, de su aflicción. Es Él. Es Él, es Él, es Él, es Él.
Jeremías capítulo 33, versículo 3, es una palabra rema de aquellos que claman. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Jeremías está hablando de un pueblo que se tiene que postrar y que tiene, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Escribió Lamentaciones. Llorar no es de queja, como predicábamos anteriormente. Es un quebrantamiento. Es un dolor por esta situación. Es un dolor por aquellos que están pasando necesidad. Es un dolor, no es una queja, es un clamor. Y en medio de ese clamor, usted tiene que despertarse en la fe y saber que Dios responderá. Y yo le invito en este momento para que usted lo entienda. Y nos unamos todos y levantemos nuestra mirada a lo alto y digamos: Señor, tú responderás. Hágalo ahí en su casa, levante la mirada a lo alto. Con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Tómense de la mano y digan: Señor, yo sé que tú responderás. Yo sé que tú responderás. Los que están desempleados, yo sé que tú responderás. Los comerciantes, los independientes, yo sé que tú responderás. Las amas de casa, los proveedores, cabeza de hogar, yo sé que tú responderás. Los hijos que están estudiando, que tienen sueños, que tienen metas, los jóvenes, yo sé que tú responderás. El alcalde, el gobernador, el presidente, qué bueno que escucharan estas palabras. Presidente, levante la mirada a lo alto y como autoridad dígale al Señor: sé que responderás. Alcaldes, qué bueno que escuchen esta palabra. Sé que tú responderás. No se angustien. Les ha tocado gobernar y no esperaban esta crisis. Dios responderá. Dueños de empresas que en este momento están escuchando. Dueños de negocios que les ha tocado cerrar y que tienen empleados, que generaron empleos y en este momento están angustiados porque familias enteras han quedado desempleadas. Tú responderás. Pastores, que tenemos congregaciones que nos ha tocado entregar quizás el lugar de culto, levantemos nuestra mirada a lo alto. Sé que responderás. Sé que responderás. Aquí lo que Dios nos está diciendo, y quiero concluir diciendo lo siguiente: es la fe la que Dios está desarrollando aquí. Es la fe. Es la fe la que Dios está desarrollando acá. Y es la fe la que no podemos dejar caer. Porque en medio de esa fe es la que Dios desarrolla en las tormentas, en las crisis y en los problemas. Y nos volverá a invitar a pasar al otro lado. Vendrán otras crisis si Él nos tiene con vida de pasar al otro lado. Ahí con sus ojos cerrados, tomando de la mano a la persona que tiene al lado. Jesús nos está invitando. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Qué misericordioso es Jesús. Qué bueno es Jesús. Él está con nosotros. Él está con nosotros en medio de esta crisis. Él está con nosotros en medio de esta aflicción, en medio de esta circunstancia. Y si esta circunstancia se le ha sumado a una enfermedad que usted tiene, y si esta circunstancia se le ha sumado a un problema financiero que usted tiene, y si esta circunstancia se le ha sumado a una crisis sentimental que usted tiene, y si esta circunstancia se le ha sumado a algo más que tenía, hoy el Señor le está diciendo al oído suyo, con nombre propio: no te preocupes, pasemos al otro lado. Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo.
Aquella persona que ha abandonado el camino del Señor hoy le está diciendo, vuelve a casa. Aquella persona que ha perdido la fe le está diciendo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vamos. Vamos. Yo tengo la mano extendida. Tomen mi mano y pasemos al otro lado. Es una vida. Es una vida. Estamos en el mundo y tendremos aflicción. Es la barca. La barca. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Yo tengo el poder de calmar la tempestad. Yo tengo el poder de calmar. Yo responderé. Yo tengo el poder de decirle a este virus, fuera. Yo tengo el poder de decirle a este virus, no más. Y es ahí donde usted y yo debemos de descansar. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? No lo sabemos. Nuestra fe reposando en Él. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta circunstancia. Gracias, Señor. Le invito para que cantemos una pequeña porción, porque Él es fiel y Él responde. Todos unánimes juntos, con el corazón, para terminar este altar familiar. Declarémoslo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Aceptamos la invitación de Jesús a pasar al otro lado. Sabemos que estamos en el mundo y vamos a tener aflicción. Sabemos que tenemos que clamarle a Él y entender que Él responderá. Les bendigo a todos ustedes y sus familias. Les bendigo en estos tiempos. Quedémonos en casa, reposando, esperando las órdenes de Dios a través de nuestras autoridades. Gracias por permanecer en este canal. Gracias por escuchar la palabra y gracias por siempre estar ahí. Y nunca olvides que tú eres la iglesia. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.